Bueno, como les prometimos hace un momento, tenemos aquí a Arlet Palacio. Buenas noches, Arlet. Buenas noches, Tony. Yo dije Palacios ahorita, pero es Palacio. ¿Cómo va todo? Muy bien, Muy bien, gracias. gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí, no, vi la certificación que ustedes están promoviendo, el octavo encuentro de la certificación de sostenibilidad, y me llamó mucho la atención su perfil y dije, me interesa para que hablemos de ese tema, porque es un tema, el tema de la sostenibilidad es un tema que está muy de moda, pero realmente mucha gente como que lo entiende a veces a media o no lo entiende de manera completa. Y nada, quisiéramos ver con usted, contigo, tú trabajaste en lo que fue la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible desde el país. Sí, no necesariamente, vamos a decir, la formulación, Sí, pero sí en el proceso de negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue un proceso que se llevó a cabo desde mediados del 2014 y durante gran parte del 2015, que fue en vista de la adopción de lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, República Dominicana, como país miembro de la Organización de Naciones Unidas, conjuntamente con otras naciones del mundo que componen la organización, negociaron esa agenda, que es una agenda que es la continuación. Que de paso a los objetivos de desarrollo del milenio. Sí, que fue la continuación de los objetivos de desarrollo del milenio, pero ya los objetivos de desarrollo sostenibles es una agenda mucho más abarcadora, una agenda, por ejemplo, que incluye muchos más sectores. O sea, los objetivos de desarrollo del milenio fueron formulados por un equipo, pero fue un equipo bajo el liderazgo del profesor Jeffrey Sachs del Columbia Institute, del Earth Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y era una agenda en ese momento que era más de países en desarrollo. Ya la agenda de los ODS, la Agenda 2030, incluye todos los países del mundo. O sea, tenemos ya países desarrollados como Estados Unidos, España, Francia, que también se comprometieron al cumplimiento de esa agenda, que bueno, es una novedad a la agenda anterior. Sí. ¿Y qué novedad aporta a la agenda anterior de desarrollo, como se veía de desarrollo del milenio a desarrollo sostenible? Yo considero que bueno, es una agenda mucho más integral. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron 8 objetivos que realmente al momento de su formulación no se contempló tanto las correlaciones entre los objetivos. Fue eventualmente que se fueron estableciendo esas correlaciones y que nos damos cuenta, por ejemplo, que el tema de género no es solamente un tema de género, pero también está relacionado a educación, género está relacionado mucho a salud, y creo que eso es un aspecto que dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se rescató totalmente, porque se visualizó desde el punto de vista que los problemas son complejos, la problemática de desarrollo es compleja y son multidimensionales. O sea, pobreza no solamente es la ausencia de dinero o de insumos financieros, sino que es la ausencia también de acceso a ciertos derechos. Entonces, creo que ese enfoque sí se refleja bien en lo que son los ODS. Y hay personas también a nivel internacional, Arlet, que están comentando, por ejemplo, el señor Antonio Vives nos comentaba en un artículo hace un tiempo en nuestra página, que muchas veces las empresas han asumido los objetivos de desarrollo sostenible más como un aspecto de comunicación y que no tanto hay como un aspecto de verse cosas, de verse realidades. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible pueden permitirnos a las empresas y a los países construir cosas nuevas para realmente crear ese desarrollo sostenible. Sí, definitivamente. Y la frase con la que tú empezaste el programa lo describe. O sea, cuando yo empecé a trabajar los temas de, vamos a decir, sostenibilidad empresarial, porque vengo también de una carrera de Naciones Unidas, donde se trabajaba mucho estos temas, pero desde el punto de vista muy de política pública y gobierno. Realmente verlo de la óptica del sector privado, los problemas se visualizan de manera distinta, como uno lo visualiza, por ejemplo, desde el asiento de un cooperante. Y la verdad que los ODS es una agenda que
tiene que trascender la parte académica y teórica. O sea, en general, viabilizar eso requiere mucha innovación, requiere tú transformar tus procesos, transformar tu servicio, transformar tu producto. Entonces, de la agenda de los ODS también se desprenden muchísimas políticas y regulaciones, particularmente regulaciones ambientales, que si las empresas no crean las condiciones internas ni desarrollan las capacidades internas para cumplir con esas regulaciones, entonces son empresas que no van a sobrevivir en el futuro, porque realmente si tus productos no cumplen con ciertos requerimientos que reduzcan su impacto ambiental o el uso de ciertos materiales, si tú no consigues o no logras operar de una manera más sostenible, no vas a tener continuidad en el tiempo, o tu negocio no va a tener continuidad en el tiempo. Entonces sí es una agenda que de alguna manera te obliga a innovar, obliga a transformar las instituciones, a transformar las mentalidades. Siempre hay mucha resistencia a veces, incluso con todos los temas de cambio climático. A nivel internacional, yo creo que aquí en República Dominicana todos somos muy conscientes de los riesgos de cambio que tiene República Dominicana. Hay un consenso, sí. Porque lo vivimos, y lo vivimos, o sea, es parte de nuestro... Y lo estamos viviendo ahora cada vez más, o sea, ver lo que estuvimos viendo ahora en Constanza, son cosas, eso deslaves así, en una tierra productiva, es un poco difícil de ver. Pero una cosa, Arlet, cuando hablamos de sostenibilidad, ahora que lo mencionas, verlo desde la perspectiva empresarial, a veces podemos confundir sostenibilidad con sostenibilidad ambiental. ¿Qué pasa ahí? Porque sostenibilidad ambiental es una parte, ¿verdad? Sí, mucho hemos oído del triple resultado. El triple resultado lo que busca es que tu empresa pueda crear valor económico, o sea, valor financiero, valor ambiental y valor social. Eso es como el marco. Ya volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a decir que amplía un poco más ese marco. Por primera vez tenemos al sector privado conjuntamente con el gobierno hablando de temas de desarrollo desde el punto de vista de política pública, porque son también situaciones que afectan la rentabilidad de la empresa. Entonces, cuando tú tienes como estos nuevos enfoques, se te hace fundamental repensar tus políticas, tu proceso, la manera que tú operas. Tú tienes que, o sea, hay que internalizar esas externalidades porque te afectan. Incluso hasta el mismo tema de educación, tú puedes estar en cualquier industria, pero la baja calidad de la educación es un riesgo continuo, porque muchas veces tú reclutas, pero hay unas inversiones en nivelamiento que hay que hacer. Y eso a veces no lo visualizábamos. Ya vemos cómo esto todo se relaciona de alguna manera tiene un impacto en nuestra rentabilidad. Y realmente, ¿cómo podemos definir, desde la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podemos definir la sostenibilidad a nivel empresarial? La sostenibilidad a nivel empresarial es, y no sé si estás familiarizado con el concepto de, por ejemplo, la materialidad. Sí. O sea, tú tienes que realmente analizar en qué industria tú estás y ver qué de estos problemas o problemas de desarrollo realmente afectan tu industria. Cada una de las industrias, los sectores son distintos y tienen un nivel tienen riesgos distintos. Por ejemplo, y afectaciones al ambiente diferente. Por ejemplo, un banco realmente no tiene mucho impacto ambiental como tal. Entonces, no necesariamente el componente ambiental va a ser central de sus operaciones, aunque el tema ambiental realmente es transversal para todo porque el riesgo a desastres naturales es algo que nos para las operaciones. Cuando viene un huracán, un ciclón. Aumenta el riesgo también de pérdidas económicas. Entonces, de alguna manera sí te afecta, pero no le afecta en la misma manera que las industrias. Por ejemplo, manufacturera, el textile tiene un impacto ambiental enorme, la agroindustria. También, entonces, es considerar cuáles son aquellos riesgos asociados a nuestros sectores y cómo nosotros internalizamos esos riesgos y los mitigamos a través de
a través de políticas y procedimientos que de alguna manera contribuyan a nuestro éxito empresarial. Entonces, eso es básicamente lo que es la estrategia sostenible de la óptica del sector privado. A veces muchas empresas, o ya creo que nos estamos saliendo un poco de ese modelo, pero se implementaba mucha filantropía. Sí, exacto, sí. Entonces las empresas veían más como a su responsabilidad social, de ayudar a las comunidades, ayudar a las escuelas, pero realmente a veces todo eso sin que sea parte de tu estrategia de negocio, sin que eso realmente esté contribuyendo a mitigar un riesgo o a mitigar un impacto, no lo podemos llamar sostenibilidad, porque al final tu estrategia de sostenibilidad tiene que estar totalmente alineada a tu negocio y tiene que generarte un retorno en tu inversión. Pero no en todas las industrias o todas las empresas ese retorno se podría dar, Arlet. No, O sea, pero el retorno, acuérdense que no tiene que ser necesariamente económico. financiero. Tú Ok. también puedes considerar tu retorno social y tú medir tu retorno social o tu retorno ambiental, reputacional también. Aquí hay empresas que realmente tienen áreas de reputación y manejan reputación de una manera con bastante ciencia dentro de la gestión de la reputación. Ok. Pero cuando tú decías ahorita como que aquí se ve que hay un poco más de conciencia en cuanto al aspecto ambiental, hay cosas como que a veces uno no lo ve realmente, como toda esta situación del Valle Nuevo, de las áreas protegidas, como que a veces como que nos falta algo, pero sí, uno que está ligado al mundo empresarial y al área económica, uno ve las empresas. Por ejemplo, hoy salió un trabajo en el periódico Hoy bien interesante de basura, no recuerdo, basura que produce energía. O sea, realmente se está llegando a ese nivel en que las empresas están dando ese salto de dejar atrás el creer que solamente deben producir sin importar los riesgos ambientales y sociales y sin importar que dejen un derrame económico en las comunidades. Está realmente, ¿cómo tú lo puedes visualizar eso? Yo creo que sí, yo creo que cada vez hay mucho más conciencia. Yo creo que también el consumidor moderno, la gente joven, están exigiendo bastante. Hay un nivel de conciencia entre la juventud enorme, que es mucho mayor que, por ejemplo, la generación X. Los millennials son bastante sensibles a todo esto. Y las empresas están tratando de incorporar prácticas más limpias de producción y también todo el tema de la economía circular, o sea, cómo también rehusamos el desperdicio. Lo que pasa es que existen sus retos también, porque a nivel de país todavía no existe ese ecosistema que le permite a las empresas como contar con ese apoyo externo, que no sea solamente la empresa, pero también el gobierno juega un rol importante de crear también las condiciones para que tú puedas implementar esas prácticas o avanzar en la implementación de las prácticas. Porque creo que muchas empresas han iniciado, pero ya habría que pasar a un próximo nivel. Entonces, a veces hay empresas que tienen más recursos financieros y técnicos para quizás diseñar estos procesos de A a la Z y quizás terminar el ciclo, la empresa, y quizá por su envergadura o porque lo exige una regulación, lo tenga que hacer, pero aquí en la gran mayoría no se lo está exigiendo ninguna regulación. Al final lo quieren hacer, pero realmente no existen las condiciones que le permitan viabilizar esos nuevos procesos. Y para la persona que nos está escuchando, ¿qué tipo de herramientas existen ahora mismo para medir el impacto de la sostenibilidad y el avance de la sostenibilidad en las empresas? Existen varias herramientas. Aquí, por ejemplo, tiene organizaciones como EcoRed que tienen una herramienta que se llama Indicarse, donde las empresas se pueden hacer un diagnóstico a ver cómo están en materia de sostenibilidad. También la organización Pacto Global de Naciones Unidas, que es una organización dentro de Naciones Unidas que es la que trabaja con todos los temas de sostenibilidad con el sector privado. Ellos también tienen una herramienta que está en su página,
lamentablemente creo que nada más está en inglés, pero que te permite también hacer una evaluación en las dimensiones que indica el pacto global, los principios del pacto global. Existen esas herramientas que a partir de esos diagnósticos tú puedes entonces planificar tus estrategias de sostenibilidad. También hay metodología mediante el cual tú puedes medir tu huella de carbono, tú puedes medir tu huella hídrica. Entonces, todo depende qué tipo de industria tú estás, pero también hay herramientas muy simples y también que pueden usar las pequeñas y medianas empresas que quizá desde un principio quieren quizá mitigar lo más que puedan su impacto ambiental o quieren crear valor social, sea a través de sus políticas internas de gestión humana o dando acceso quizá a personas con discapacidad a un empleo. Tú también puedes hacer rápidamente, cuáles son algunos de mis metas sociales, de acuerdo a mi industria que yo quiero cumplir y no complicarlo mucho, cuáles son mis metas ambientales, que puede ser hasta tener solamente iluminación LED o tener política dentro de la empresa donde cuando los colaboradores salgan, apaguen las luces, apaguen las computadoras. Son como a veces las pequeñas acciones que hacemos cada uno en el día a día, que realmente se va sumando, que no necesariamente tú necesitas tener una estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad para quizás las empresas más medianas a grandes es particularmente útil porque te permite delimitar el alcance. Porque a veces si tú no tienes una metodología como para tú delimitar en qué enfocarte, te puedes volver loco. Entonces, tiene que ser también muy estratégico, muy alineado a tus objetivos de negocio, a tu estrategia de negocio, a tu misión y tu visión. Entonces ya eso requiere quizá un nivel mayor de sofisticación en su planificación. Pero todos podemos, no importa el tamaño de la empresa, cada quien puede aportar su granito de arena. Los reportes de sostenibilidad hasta hace un tiempo eran una base también para medir el avance. Yo, por ejemplo, no me canso nunca de mencionar el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, que es una de las memorias, bueno, y el BHD también lo hace, y el Banco Popular, que tienen las memorias más, tú te quedas viendo prácticamente el nivel de detalle, pero en el caso de la Asociación Popular, creo que ellos están inscritos en la metodología GRI. Y eso hace mucho, cuando uno lo ve, lo hace bien complejo. Sí, sí. Realmente ese tipo de memorias de sostenibilidad ayudan a las empresas a retratar su situación y mejorarla, o solamente se queda en el retrato. Tal vez pueda ser muy crítico. Sí, definitivamente son marcos de reporte que te ayudan a subir la barra en materia de tu desempeño sostenible. En el caso del GRI, el GRI es lo que se llama en sostenibilidad un reporte integrado, que significa que tiene tanto la información financiera como también la información de gestión de tus indicadores de sostenibilidad o tus metas de sostenibilidad. Lo que pasa es que el GRI, por ejemplo, y esto en toda la literatura académica y sobre sostenibilidad, el desempeño sostenible, existe una correlación directa entre el desempeño sostenible y el desempeño económico de una empresa. Entonces, y a mayor sostenibilidad, mayor rentabilidad. Entonces, el GRI lo que te recoge y como que esa relación entre esos indicadores de desempeño económico y los indicadores de desempeño social y ambiental. El GRI como marco es particularmente valioso cuando tú eres una multinacional, cuando tú tienes quizás inversiones en otros mercados. Es una forma mucho más rigurosa de reportar tu desempeño sostenible. Pero para República Dominicana, para una típica empresa, reportar el GRI tiene que tener un desarrollo enorme. Los bancos, por su naturaleza, tienen que reportar muchísimos indicadores financieros por su naturaleza y por regulación. Y por eso quizás para un banco no sea un reto extraordinario
reportar una buena parte del GRI, pero todavía hay otra parte que se requiere tener la capacidad de gestionar muchos indicadores. Entonces, y como dicen, lo que no se mide no se puede administrar. Entonces, tú mantener esos indicadores y lo que eso requiere a nivel de monitoreo, el personal que tú necesitas, eso a veces también implica un gasto, sí, una sí. inversión, vamos a decir, Sí, porque sí. al final tú estás produciendo valor social o ambiental, pero eso quizá no hace mucho sentido financiero para muchas empresas todavía. Entonces, al final, o sea, un enfoque de sostenibilidad empresarial es que tampoco puede ser, no puede ir en contra de lo que puede ser la rentabilidad de la empresa, y eso es sumamente costoso. Okay. Y hablando de esa, para eso también hay que tener una preparación. Tú eres la presidenta de Seed Grow. Cuéntanos un poco, porque creo que dentro de poco ustedes van a tener, en el mes de octubre, en el próximo mes, van a tener la 8ª certificación Internacional en sostenibilidad. Bueno, ¿qué es Seed Grow? SIP Group es una firma consultora en temas de sostenibilidad, y ahora más recientemente estamos en los temas de innovación, porque en los últimos 2 años y trabajando con clientes hemos visto que cuando tú tienes la estrategia de sostenibilidad es como una innovación en sí misma y requiere tú transformar muchas prácticas, que no es simplemente, no basta con vamos a hacerlo. Realmente tienen que haber... No solo cambiar un manual. No es que esté reflejado en el manual, es que hay que realmente trabajar las mentalidades en las organizaciones, también desmontar un poco de resistencia, aumentar los niveles de conocimiento sobre sostenibilidad, porque muchas veces estas estrategias de sostenibilidad se diseñan con los ejecutivos y quizá con algunos gerentes, pero cuando tiene una organización que tiene 10,000 empleados, eso no se puede quedar dentro de un grupito de 20 personas. O sea, es un reto enorme cómo tú también la bajas a toda la organización. Entonces, nosotros estamos empleando otras metodologías, particularmente de Design Thinking, para ya la implementación de las estrategias de sostenibilidad y de los proyectos en sí. Y bueno, nosotros empezamos en el 2013. Yo me di cuenta cuando empecé a visitar potenciales clientes, no todo el mundo tenía la misma definición de sostenibilidad o desarrollo sostenible. Había mucho enfoque en filantropía, mucha responsabilidad social. Realmente tus temas de filantropía, igualmente, o de responsabilidad social, estaban muy divorciados de lo que era el negocio, la estrategia de la empresa. Y entonces ahí fue que yo hice un acuerdo, una alianza con Center for Sustainability and Excellence, que son una organización en Chicago que ofrecen el programa en varias partes del mundo. Nosotros somos los únicos que ofrecemos el programa y en América Latina en español, porque todo está traducido al español, y la parte de medioambiental es local, o sea, porque nosotros no tenemos los mismos problemas ambientales que Estados Unidos. Entonces, toda esa parte es del contexto de República Dominicana. La certificación en sostenibilidad lo que te brinda es un conocimiento del proceso completo de diseño e implementación de la estrategia de sostenibilidad, hasta la parte de monitoreo, que tiene que ver con tus reportes de sostenibilidad, usando algunos de los marcos que hemos mencionado. Se presenta el concepto de desarrollo sostenible, cuáles son también los principales mecanismos en el mundo, por ejemplo, también el Acuerdo de París, tan importante en esta agenda de desarrollo, también Sendai, que para nosotros como es súper importante por el tema de resiliencia ante desastres naturales. ¿Cuál? Sendai. Sendai. Ajá, que se celebró en Japón, es una de las grandes cumbres de desarrollo de los últimos, vamos a decir, 5 años, hasta presentar todo el tema de desarrollo organizacional, la importancia de innovación en las organizaciones. Y finalmente sales con una certificación, pero la certificación no sales del taller, con la certificación, sino hay un proyecto que hay que presentar. Es un proyecto que le toma
a los participantes, quizá, si tienen mucha experiencia, quizá 10 horas, pero entre 10 y 15 horas, no más de ahí. Los participantes tienen 2 semanas para hacerlo. Y luego lo presentan. Entonces no hay que presentarlo porque nosotros no lo evaluamos, lo evalúa CMI, que es el Chartered Management Institute de Londres, que es quien certifica a CSE para la certificación. Entonces nosotros mandamos los proyectos y son quienes certifican. Lo que el proyecto te obliga es a diseñar como una ruta crítica para el diseño e implementación de sostenibilidad en tu organización, que hemos tenido participantes del sector privado, hemos tenido participantes del gobierno, hemos tenido participantes de ONG y de fundaciones. Al final es cómo tú integras todo el tema de sostenibilidad en tus operaciones, cómo deja de ser un aspecto como en la periferia. Pero ¿y en las instituciones gubernamentales también podría funcionar? Sí, realmente sí. Sí, porque todo esto son herramientas también de gestión, de buena gestión. O sea, una herramienta que se presentan varias herramientas. Nosotros tenemos un proceso que es como el ciclo de diseño e implementación y que implican esas etapas dentro de la implementación que pueden ser aplicables a cualquier organización. Lo que pasa de acuerdo a la organización que tú representas, quizá tú vayas moldeando un poco el proceso dentro de cada etapa. Por ejemplo, el gobierno, no necesariamente una institución de gobierno te va a preparar un reporte del pacto global como tal, aunque podría perfectamente, porque son indicadores que, aunque sea una institución gubernamental, podría incluir, claro. Estándares laborales. Sí. Lo que pasa es que a veces también el gobierno, las instituciones gubernamentales tienen también regular otro tipo de regulaciones, pero es totalmente válido. Y quizá tu proceso, por ejemplo, de consulta, como hace el sector privado, no van a ser iguales, porque el gobierno tiene que respetar leyes y punto. Entonces, hay que variar algunos detalles del proceso, pero es básicamente lo mismo. Y me llama la atención cuando veo el flyer que ustedes promueven que dice: adquiera las habilidades y destrezas para la transformación sostenible. ¿Qué habilidades y qué destreza específica podemos decir que alguien que asuma esta certificación va a adquirir? Yo creo que una de las habilidades y uno de los temas que uno toca es el de pensamiento sistémico. O sea, que todos tenemos que dejar de pensar que somos o del área de finanzas, o del área de comunicaciones, o del área de gestión humana, y realmente ver la organización como una, y ver esa integralidad que te obliga el tema de sostenibilidad. Yo creo que no hay otro tema que te obligue a pensar en sistema y cómo lo que tú haces en finanzas impacta gestión humana y viceversa. Y eso es mirándolo al interior de la organización. Pero eso también se extrapola a nivel externo y esa es precisamente la integralidad que tiene el enfoque de los ODS. Entonces yo digo que el pensamiento sistémico, también innovación, o sea, creo que los participantes salen pensando de todo esto de una manera distinta, pensando de que no podemos seguir pensando igual. No podemos seguir operando igual. Te obliga a cuestionarte ciertos paradigmas, te obliga. Sí, porque a veces presentado de esa manera tan integral, mucha gente, y lo que la mayoría, y me pasa incluso hasta a muchos niveles, que la gente piensa en sostenibilidad y piensa solamente en lo ambiental. Nosotros cubrimos la parte ambiental, pero se puede decir que la parte ambiental es como el 20% del contenido. O sea, realmente el 80% tiene que ver mucho con el negocio. Y también, por ejemplo, lo que es la gestión sostenible de la cadena de valor, por ejemplo, para muchas industrias, que es aplicable a todo. Pero yo creo que también, por ejemplo, ahí se le está dando aquí se le está dando un mayor enfoque a eso. Incluso cuando tú tienes clientes, tú ves cómo tus clientes te hacen una mejor debida diligencia. A veces quieren ver si tú estás pagando tus impuestos, porque al final es toda una cadena. Entonces tengo que velar que todos mis suplidores, o sea, que esa cadena sea sostenible, o sea, como digo yo, esté limpia. El tema, por ejemplo, ya aquí no existe, está prácticamente erradicado,
pero lo del trabajo infantil, por Sí, ejemplo, sí. hay productos aquí que son certificados. Cuando son certificados es porque ya han garantizado que no que no existe. existe trabajo infantil, que los estándares laborales son adecuados, que cumplen con toda una serie de requisitos que te permiten entrar a ciertos mercados. Entonces, eso como que empezó hace como de unos 10 años, pero ahora se está volviendo una práctica estándar si tú quieres exportar y si tú quieres exportar a mercados desarrollados. ¿Y ustedes en la certificación, Arlet, ofrecen también algún tipo de herramienta como software que puedan utilizar las empresas para aplicar su sistema de sostenibilidad? No ofrecemos un software como tal en la certificación. Lo que sí nosotros representamos un software, es un software canadiense, es una herramienta digital para la gestión de tu programa o tu estrategia de sostenibilidad. Se llama Borealis. Borealis, sí. Borealis es una herramienta bastante poderosa. Nosotros lo recomendamos ya para empresas que son medianas, grandes. Empresas que quizá tienen una presencia geográfica nacional, que tienen proyectos ambientales, ya que tienen georreferenciación, o sea, tienen muchas herramientas, pero vale la pena, como digo yo, es poderosa, pero es tan poderosa como la información que tú utilices para alimentarla. Si no estás generando, esa información, no te va a dar lo que tú, o sea, el valor de lo que puede ser esa herramienta digital. Pero también yo veo que estamos llegando ahí. Cada vez más tú ves las empresas que están reportando sobre muchísimos más pilares estratégicos dentro de su estrategia. ¿Y cuáles son los temas principales? Yo tenía un flyer, pero se me desapareció de la computadora, que vi que era bastante para 2 días, pero sobre todo temas muy, muy interesantes. Sí, es muy interesante y yo creo que el tiempo pasa bastante rápido porque y solamente cogemos un grupo pequeño, no pueden ser más de 12 personas, porque se hace mucho trabajo grupal, se hace mucho análisis, se hace mucha discusión en grupo, se analizan casos de estudio. Pero lo que pueden esperar a nivel de temáticas generales es, por ejemplo, desarrollo sostenible, su evolución, sostenibilidad para el sector privado, entender lo que son los grupos de interés, el análisis de grupos de interés como base del diseño de la estrategia de sostenibilidad. Y dentro de ese análisis de grupo de interés, cómo se definen los asuntos materiales, cuáles son algunos criterios para definir los asuntos materiales. A partir de ahí, cuáles son los principales marcos para la preparación del reporte. También hay un módulo que cubrimos todo lo que es comunicación y cómo evitar también el greenwashing, que el greenwashing es cuando uno promociona a veces mejoras o promociona que algo está mejorando cuando realmente uno no tiene quizá la evidencia que lo sustente, que es algo muy usual en algunos temas de sostenibilidad. Y de ahí los principales marcos de reporte. También desarrollo organizacional y cambio cultural para la sostenibilidad. O sea, es algo que tiene que ir de la mano. No hacemos nada con tener la estrategia si realmente también no generamos las condiciones institucionales que permitan que la estrategia trascienda hasta finalmente que se cubre cómo hacer el proyecto y cómo empezar a ese camino de sostenibilidad en las empresas. Usualmente la gente cuando entra a la certificación o cuando yo voy y yo doy a veces programas de inducción en las empresas que son de mediodía, quizás para cuando hay que transmitir mucha información de manera rápida. Y es que la gente no se imagina, o sea, como que, porque tienen mucha información y dispersa, entonces creo que lo que hace la certificación es que te da un marco, te proporciona un marco de cómo tú organizar todo esto. Y esta que viene ahora en octubre es la 8ª versión de la certificación. Sí. Y en esas otras 7, ¿qué tipo de empresas han participado? Aquí han participado, creo que las principales empresas, desde, por ejemplo, Humano, Martí, el Banco Popular, Inicia,
Edwards Life Sciences, Gildan, o sea, hemos tenido mucho, Universal. Sí, nosotros hemos tenido, creo que de las principales empresas todas, hemos certificado un promedio como de 80. De 80 personas Ajá, en las 7. profesionales. Qué bien. En esas 7 ediciones, sí. Qué bien. Y la pregunta, ¿solamente tú impartes la certificación o es todo, o hay un cuerpo también? No, nosotros somos un equipo de facilitadores. Yo soy la facilitadora principal, quizá cubro más del 50% del contenido, pero está también mi compañero en SEP Group, que está David Sala, que cubre una parte, está Daniel Abreu, que es experto en cambio climático, que también cubre una parte, y nosotros tenemos también invitados cada día que abordan temas. Algunos invitados han sido, por ejemplo, Raiza Crespo, que es oficial de género de Naciones Unidas, hablando sobre el sello Igualando República Dominicana. Hemos tenido también la participación, por ejemplo, de la arquitecta Catilca Urtecho, que también cómo rediseñamos los espacios de trabajo para que sean más sostenibles. Y ya hay toda una lógica hasta de la iluminación, sí. Todo, o sea, la selección de materiales, por ejemplo. La silla, de cómo colocas el escritorio. Todo. Porque también la sostenibilidad empieza en la empresa. O sea, tú tienes que crear buenas condiciones de trabajo. Tú no puedes salir si primero no organizas la claro. casa. Entonces, ella aborda un poquito el tema, y también diseñando espacios para la salud. Sabes que tenemos a veces ambientes que son sumamente tóxicos. No solamente tóxicos en tema de calidad del ambiente, pero también la iluminación ocurre. Entonces ella cubre todos esos temas. Sonidos. Y hemos tenido otros invitados así que cubren temas que no son como sostenibilidad puro y duro, pero sí son temas que se tocan dentro de una agenda de transformación institucional para la sostenibilidad. Y el cambio cultural, Arlette, tal vez es parte de esa temática que ustedes pueden ver ahí también, porque muchas veces, como tú dices, hay muchas empresas que tienen parte de la información, o mucha, y la tienen dispersa, y también no hay como una cultura de aplicar acciones sostenibles en la empresa. Sí, yo creo que quizá, si yo tuviera que decir cuál es una de las acciones que como que las empresas, entiendo que todas las empresas deben invertir más, y es en el tema de formación y capacitación de sus colaboradores, en materia de sostenibilidad y en materia de otros temas. Porque muchas veces digo, y lo repito mucho yo, sostenibilidad no es solo sostenibilidad. O sea, para tú realmente entender sostenibilidad desde el punto de vista de la empresa, entran otros aspectos, entra todo el tema de desarrollo organizacional, o sea, porque esto no se puede quedar en proyecto. ¿Cómo después nosotros todo esto lo institucionalizamos? ¿Cómo creamos las políticas? ¿Cómo creamos los procedimientos? Y que existan las políticas no significa necesariamente que la gente cumpla las políticas. Eso tiene que venir acompañado de una estrategia de comunicación interna, a veces de programa de gestión del cambio. Entonces, hay que trabajar muy de manera paralela. Y a veces yo veo a mis gerentes y hasta vicepresidentes de sostenibilidad que quieren impulsar, pero es tan difícil tú impulsar esta agenda si tú no homologas el conocimiento un poco, porque a veces no te están entendiendo. Entonces, a veces la gente no nos entiende. No capta, sí, entonces, para mí la primera etapa es formación, y no solamente formación de tu gente del área de sostenibilidad. Sostenibilidad tiene que ver con todo. Entonces, por ejemplo, las áreas de recursos humanos para mí es un área que tiene que acompañar a la gente de sostenibilidad en todo esto, porque hay un componente de gestión de cambio, de transformación de mentalidades que es fundamental para que todo esto cale. O sea, no se puede quedar ahí, porque si no tiene lo otro, entonces lamentablemente no va a funcionar. La estrategia se va a quedar ahí. Arlette, y si tú fueras ya para cerrar esta entrevista, si tú fueras a evaluar el tiempo que tienes trabajando el tema de sostenibilidad y el tiempo que tienes también formando personas en la empresa, ¿cómo tú evaluarías ese camino de implementación de los aspectos de sostenibilidad en las empresas del país? No, mira, yo la verdad que estoy muy conforme, porque yo he sido sumamente paciente, porque yo empecé en el 2013 y en un momento yo decía, wow, esto sí es difícil, sí. Porque yo vengo del mundo de Naciones Unidas, entonces todo esto, y desde muy joven, que digo yo, cuando tú estás en tus 20 años, 21, 22 años,
todo es tan, tú eres una esponja y todo te entra como de manera natural. Después entran los 30 y como que es más difícil tú moldear tu pensamiento. Y a veces se me ha hecho difícil, pero yo he visto que en los últimos años, o sea, realmente ha habido un cambio de mentalidad, ha habido un cambio de enfoque, las empresas están muchísimo más interesadas en hacer esto bien. Respeto mucho a las empresas cuando dicen, no, todavía, porque cuando yo tengo muchas empresas que quizá tenían 2 años que una persona quería venir o quería venir un equipo, pero decían no, que todavía, porque realmente esto te abre como esta caja de Pandora, tú sales de ahí y tú de una vez tú quieres empezar. Pero tú tienes que tener también ese apoyo de la empresa, esa luz verde para tú empezar, aunque sea con algo. Cuando tú sales de la certificación, si no, es una inversión perdida. Okay. Entonces, pero sí ha habido sí, avances, sí, definitivamente. Y yo creo también que después de la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el gobierno que creó la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible, donde se sienta CONEP, representa el sector privado. Ahora viene la Convención Empresarial del CONEP y uno de los ejes dentro de esa agenda es sostenibilidad. Entonces tuve que estar usando sostenibilidad. Yo misma solamente uso sostenibilidad, no uso responsabilidad social empresarial. RC ya, eso salió en la firma, nadie puede usar ese término. Y es totalmente válido que tú quieras hacer responsabilidad social empresarial si es lo que tú entiendes como tu estrategia de negocio. Muchas empresas familiares a veces no necesitan en una primera etapa empezar y que con sostenibilidad, porque sostenibilidad implica quizá mayor... no dedicación, pero es mayor esfuerzo, tú necesitas asignar mayores recursos y quizás eso no haga sentido para ti ahora mismo. Mucho más amplio, pero no es que no es válido. Pero yo he visto como también muchas organizaciones ya no están usando tampoco responsabilidad social. Digo, wow, ha avanzado el tema. Y eso ha sido quizá la certificación empezamos en el 2015 y el 2019. Yo espero de aquí al 2030 ya hayamos generado una transformación o contribuido a generar una transformación mucho mayor de mentalidad y conocimiento en materia de sostenibilidad. Qué bueno. Pues, Arlette, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sí.